Bien, hermanos, en esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor y para eso he tomado el versículo de Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 8. Este texto del que quiero hablar esta mañana es más que un texto que vamos a usar o que solemos usar para Navidad. Es algo esencial en la comprensión del Evangelio y de la gracia de Dios. Entonces, quisiera que lo vean de esa manera. Yo creo que nunca podemos reflexionar demasiado sobre la gracia de Dios y creo que asombrarnos de la gracia de Dios es un signo o un síntoma de vitalidad espiritual. Y espero que esta palabra refresque los santuarios de nuestro ser. Vamos a leer la palabra del Señor, Isaías capítulo 9, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos estar todos juntos hoy. Señor, te ruego que hables a lo más profundo de nuestros corazones, que la luz de tu evangelio resplandezca sobre nuestras vidas, Señor, y nos haga mejores para ti, más parecidos a tu Hijo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este texto que acabo de leer, para darle un poco de contexto, es una promesa que Isaías anuncia unos 750 años antes de la llegada del Mesías. Por eso dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Esta frase es de donde se desprenden los tres porqués de los versículos 4, 5 y 6. Isaías da esta profecía en la época del reino dividido, cuando Israel era el reino el reino del norte y Judá el reino del sur. Pero este contexto de este texto empieza antes, empieza en el capítulo anterior. En el capítulo 8, versículo 22 dice: Y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Acá Isaías lo que está haciendo es advirtiendo al pueblo de la invasión de Asiria que iba a sobrevenir, la cual iba a ser terrible. En este tiempo, el pueblo se caracterizaba por un gran ritualismo vacío, mucha idolatría. Recordemos que este pueblo al que Isaías se está refiriendo es el pueblo de Dios. Es el pueblo que conocía las Escrituras, conocían los rituales, conocían las costumbres, pero sus corazones estaban corrompidos. Todo se hacía en nombre de un Dios que no estaba allí. A decir verdad, esto no dista mucho de lo que nosotros vivimos hoy,
o de lo que Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18 dice, ¿no? Se los leo para recordarlo. Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Uno, cuando la vez pasada estaba mirando una serie, yo no tengo mucha paciencia para mirar series, así que miro los primeros 5 minutos, si me gusta la miro y si no, no la miro más, ¿no? Pero vi una que eran los bárbaros, ¿no? Y la verdad que estaban bárbaros los bárbaros porque las espadas que tenían, a mí me gusta mucho la herrería, esas cosas, y digo, hay que hacer esto con las cosas que estos tipos tenían, ¿no? Entonces tan bárbaros no eran. Pero la denominación bárbaro es porque, bueno, sos un bárbaro, sos un atrasado. Teóricamente, la civilización tendría que traer más paz. Teóricamente, la tecnología, el conocimiento tendría que traer más prosperidad. Y hoy, si nos preguntan a cualquiera de nosotros, yo porque lo investigué, pero sí estoy seguro que si nos preguntan a cualquiera de nosotros cuántas guerras hay en el mundo hoy, y nosotros digo, bueno, está la guerra de Ucrania, está la guerra de Israel, y ya nos empiezan a sobrar dedos. Cuando uno entra a la página de las Naciones Unidas, se da con que actualmente en el mundo hay 56 guerras que están activas. Creo que nadie se va a olvidar de la pandemia, ¿no? Pero una de las cosas que yo me acuerdo de la pandemia es que es una frase que parece, no sé si era como que era la costumbre o todos hablaban de lo mismo o verdaderamente creían que eso iba a pasar, pero escuchabas mucha gente decir, de esto vamos a salir mejores, ¿no? En el año 2021 el mundo estaba encerrado, sobre todo nosotros, ¿no? Nosotros salimos primero en la Copa del Mundo y primero en encierro, ¿no? Nadie estuvo más encerrado que nosotros. Así que cada uno seguramente estaba en su casa, algunos más, algunos menos. La actividad del mundo estaba reducida al mínimo, el tránsito reducido al mínimo. En ese año, 2021, 458.000 personas fueron asesinadas. Es decir, que murió casi una persona por minuto. Eso pasa cuando estamos encerrados, imagínense ahora que estamos sueltos. El problema no es la civilización, no es el conocimiento, no es la falta de prosperidad, no son las plagas. El problema es que por el pecado el hombre está separado de Dios. Y hay algo que Dios solamente puede hacer por el hombre y el hombre no puede hacer por Dios. Y eso es buscarlo. Yo le he llamado a este punto la disrupción de Dios y vamos a leer el texto 2 al 4. El pueblo andaba en tinieblas, vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de tu hombro, y el cetro de tu opresor, como en el día de Madián. Si uno lee los comentarios bíblicos, algunos comentaristas creen que el versículo 3 y 4 no se está refiriendo a la primera venida, sino a la segunda venida. Pero en definitiva nosotros no sabemos cuándo el Señor vendrá o no, pero sí sabemos algo. Dios siempre ha revelado la luz de su Salvador en un contexto de oscuridad extrema. Dios siempre ha revelado la luz del Salvador en un contexto de oscuridad extrema. El mundo conoció la oscuridad en los primeros capítulos de Génesis. El hombre cae y el Señor promete la simiente de la mujer que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente.
El pueblo de Israel es esclavizado y vienen las plagas. Plagas que nadie había visto antes, alguien que ni siquiera podía imaginar. Yo creo que ni siquiera Moisés le daba la imaginación para entender cuando el Señor le decía, va a venir tal plaga. Y en ese contexto, el Mesías fue revelado a través del Cordero de la Pascua. Aquellas casas que tenían la sangre del Cordero en sus dinteles eran librados de la muerte. Y en Isaías no es distinto. Isaías 28:6, cuando la podredumbre de los cimientos espirituales de Israel era latente, decía, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Hermanos, cuando el mundo parece que no puede caer más abajo, cae más abajo. Y nosotros como iglesia tenemos la necesidad apremiante de disrumpir en la vida de las personas con el Evangelio y revelar a Jesús en esta generación. Es nuestra mayor responsabilidad. Este punto que lleva el nombre del mensaje, el regalo, algunos van a pensar, ya, espere que tome un poquito de agua. Es primera vez que predico con una bola de vidrio de arriba. Este punto del regalo, algunos se ríen porque ya lo han visto antes, ¿no? Este punto del regalo, algunos van a pensar, bueno, el pastor debe tener un trauma. Capaz que sí, capaz que sí. Yo tenía 8 años, fue hace casi 50, y en mi casa nosotros no éramos una familia, en ese momento no éramos una familia pudiente, pero mis padres tenían unos amigos que eran gente de mucho dinero. Y cuando llega una de las Navidades nos invitan a pasar la Navidad con ellos. Y ahí yo vi cosas que solamente había visto en la tele. Viste esos arbolitos grandes así, ¿no? Llenos de... Nuestro arbolito tenía 2, 3 pelotitas que eran las mismas todos los años. ¿Viste? Pero este no. Este era un árbol, con nada mayúscula. Y abajo había los paquetes, los regalos, estaban debajo del árbol, ¿no? Y había esas cajas, así igual que la que ves en las películas, ¿no? Y recuerdo con mi hermano, yo tendría 7, 8 años, miramos eso, estábamos fascinados. Y veíamos esas cajas espectaculares y vos ya te empezás en la cabeza qué es lo que va a pasar. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, yo veía que los regalos grandes se iban primero, ¿no? Y yo seguía ahí a la espera. Había uno que pintaba onda camión de bombero, ¿viste? Pero ese no, ese fue el primero que se fue. Y al último me dan un regalo que era un sobrecito largo así. Y dice, este es para Carlito. Y cuando lo abro, adentro había un par de medias. Si a alguno de ahí le hubieran regalado una 44, yo no estaría con ustedes hoy. Pero era un par de medias. Eso fue en diciembre. Y yo estaba con mi par de medias, imposible jugar con un par de medias, ¿no? Y todos los chicos jugando con los otros juguetes y yo con mi par de medias. Eso fue en diciembre. Cuando llegó marzo, fíjense cómo Dios sabe todas las cosas, ¿no? Las medias eran las medias del uniforme de la escuela. Años después entendí que yo recibí lo que quería, no lo que quería, sino lo que necesitaba. Y algo parecido vamos a ver ahora en el versículo 6, porque dice la palabra, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Como todas las promesas, Dios es quien promete. Él es el que orquesta, Él es el que cumple todas sus promesas. La pauta de esto es que dice, un niño nos es dado, y esto es 750 años de que el niño viniera, pero en Dios eso ya era verdad, como nuestra salvación que ya es verdad, como todas las promesas de la Escritura que son verdad y que Dios va a cumplir sin lugar a la mínima duda. Pero empieza diciendo, un niño nos es nacido.
¿Se acuerdan la situación en la que estaba el pueblo? No parece que ante una terrible situación espiritual de una nación, Dios envía un niño. No hay nada más débil, más frágil, más dependiente que un niño. Pero el modo en que este niño llega nos demuestra lo que para Dios es verdaderamente importante. El regalo más preciado que la humanidad recibió y jamás volverá a recibir vino en el envoltorio más humilde que se puede dar, la naturaleza humana. Él vino al mundo, pero no como el mundo lo esperaba. Él vino como Dios lo había orquestado. El Mesías no era el Mesías que el mundo quería, era el Mesías que el mundo necesitaba. Sus vestiduras no eran túnicas de lujo. No lo sabemos, pero quizás solamente estaba envuelto con una manta judía. Él tampoco nació en un palacio, sino que nació en un humilde pesebre. Tampoco vino como un rey con ejércitos y corte, sino que nació entre pastores y animales. Nació en un pesebre maloliente. Pero no es muy distinto a cuando nosotros ponemos toda nuestra fe en Él. Cuando rendimos nuestras vidas a Él. Y el Señor nos adopta como hijos. Y el Señor Jesucristo viene a vivir a nuestro corazón. Él no viene a vivir a un corazón limpio. Viene a vivir a un corazón oscuro. No viene lleno de riquezas materiales. Él viene a salvar mi alma. No viene a morar a un palacio. Viene a morar en medio de mis pensamientos. Algo tan inmundo o más que un establo de animales. Pero esta gloriosa profecía del Mesías le recuerda a Israel de que el Mesías debía ser un hombre. Dios podría haber venido, el Mesías podría haber venido como un ángel, o podría haber venido como Dios sin humanidad. Pero ninguna de esas opciones hubiera calificado al Mesías para ser nuestro Salvador y sumo sacerdote, como Él lo es. Era necesario, el niño tenía que ser nacido. La segunda parte del texto dice, hijo nos es dado. De esto hemos hablado, lo hemos escuchado en la iglesia otras veces. El Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, añadió humanidad a su deidad. Nunca se volvió menos Dios, sino que añadió su naturaleza humana a su naturaleza divina. Así que se convirtió en una persona con dos naturalezas que funcionaban perfectamente. Es este concepto que hemos hablado otras veces de la unión hipostática. Jesús, una persona que es totalmente Dios y es totalmente hombre. Este niño sería un hombre, pero tenía que ser, aparte de un hombre, el mismo Hijo de Dios. Porque ningún otro sacrificio hubiera calificado para ser nuestro Salvador, como lo es Jesús, que es el único Cordero aceptable. Necesitábamos un ser perfecto e infinito para ofrecer una expiación perfecta e infinita por nuestros pecados. Repito, necesitábamos un ser perfecto e infinito para ofrecer una expiación perfecta e infinita por nuestros pecados. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Nosotros necesitábamos a Emmanuel, necesitábamos a Dios con nosotros. Era necesario que el hijo fuera dado. ¿Vieron cuando llega un bebé a la familia? ¿Qué cosas queremos saber? ¿No? ¿A quién se parece? ¿O a qué se parece? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Cuáles son todos los nombres que tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Dónde nació? Y también aparecen los profetas familiares, ¿viste? Que no sé cómo hacen, pero es igual al abuelo, y para mí los bebés son todos iguales, ¿viste? ¿No?
seguro que va a ser alto como el Padre. Mirá las manos que tienen, como los cachorritos, ¿viste? Que le ven la pata grande y dicen, no, este va a ser grande. Pero Isaías evacúa todas estas preguntas que nosotros podríamos hacer sobre este niño. Empieza diciendo, y se llamará su nombre, y acá no es que estos son los nombres de Dios, sino que son cualidades de Dios que conforman parte de su carácter. La primera de ellas es un admirable consejero. En algunas versiones vamos a ver que dice admirable consejero, como si fuera una sola cosa, y otras donde dice admirable, consejero. Estimo que como las otras tres características siguientes están compuestas por dos palabras, quizás la intención del autor sea que la primera también sea una calificación de dos palabras. Pero más allá de eso, sin importar si es admirable consejero o si es admirable y consejero, el Señor es ambas cosas. Es admirable. Alguien que ama tanto como para pagar la deuda de alguien que lo odia es admirable. Alguien que cambia una cruz, o mejor dicho, alguien que cambia un trono por una cruz, es admirable. Alguien que se enfrenta a la muerte para que yo tenga la vida, es admirable. El consejo es un bien preciado entre los hombres hoy. Hay toda una industria del consejo. Libros de autoayuda, gente que habla en la televisión sobre esas cosas. Pero Jesús es nuestro consejero por excelencia. ¿Por qué lo es? Porque Él es Dios. Él lo sabe todo. ¿Se imaginan un consejero que lo sabe todo? Y no solamente lo sabe todo y tiene el poder para llevar a cabo todos los consejos que Él nos da. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él no solamente tiene el consejo, Él tiene el poder para llevar a cabo ese consejo. Él conoce todo acerca de ti. Conoce todas tus necesidades. Yo sé, hermanos, porque también voy al súper, también trabajo y sé la situación difícil que estamos pasando. Y todos sabemos que se va a poner peor esto, no va a ir mejorando, por lo menos no en lo pronto. Pero nunca debemos olvidar de que nosotros tenemos un admirable consejero. Un admirable consejero que conoce tanto de nosotros, que Él sabe cosas de nosotros que ni nosotros mismos conocemos. Y Él sabe no solamente eso, sino que Él tiene la solución para eso. No solo lo sabe todo para ti, Él lo controla todo, Él lo orquesta todo. Él es el sinónimo absoluto, es la fuente absoluta de todo bien para ti. De todo lo que nosotros tenemos, no hay nada que el Señor necesite. De todo lo que Él tiene, no hay nada que nosotros no necesitemos. Pero este consejo de Dios, no solo es para esta vida, no solo es para lo que estamos viviendo acá, lo excede. Me gusta mucho Zacarías 6:13, donde dice, y consejo de paz habrá entre ambos. ¿De qué consejo de paz está hablando? Este primer consejo de paz es el consejo, es el pacto de redención. Es el Hijo de Dios con su Padre y el Espíritu ordenando el consejo de paz. Este es el sumo consejo de la deidad que produjo nuestra salvación. El acuerdo es que el Hijo debería sufrir, ser sustituto, debe cargar con nuestros pecados, pagar por nosotros en nuestro lugar. El Padre debe aceptar ese sacrificio, permitir que el pueblo sea libre, aceptar el pago de Cristo por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo viene para interceder por nosotros ante el Padre.
por todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Este fue el resultado del gran consejo de paz. No es solamente un consejo acá, es un consejo eterno. El otro calificativo es Dios fuerte. ¿Cuán fuerte es? Es la pregunta. En su momento de más debilidad, clavado en una cruz, con sus manos perforadas, sus costados perforados, azotado, flagelado, sufriendo la burla de aquellos a los cuales vino a salvar. Como dice Mateo 27, desamparado por Dios. En este estado, en esta condición, Él derrotó todos los poderes de la tiniebla. En su momento más débil hizo esto. ¿Se imaginan de qué clase de poder estamos hablando? Alguien que en su mayor debilidad obtuvo la mayor de las victorias. Esto no fue algo improvisado. Esto es algo serio porque se trataba de nuestra salvación, de tu salvación, de la mía. Él esperó a crecer. Ya dijimos que llegó a este mundo. Empezó a crecer. Esperó a que lo humillen. Esperó a que lo desprecien. Esperó a que lo maten. Esperó a que lo entierren. Esperó 30 años para empezar su ministerio. Hizo su ministerio solamente en 3 años, pero en 3 días Él venció a la muerte, venció al pecado, resucitó y es nuestro Dios poderoso. Ese es el Dios poderoso que nosotros tenemos. Ese es nuestro Dios fuerte. No hay nada imposible para nuestro Dios fuerte. Recién les hablaba cómo era cuando un niño recién nacía, ¿no? Fíjense que creo que todos hacemos lo mismo. A mí me da cosa alzar un chico recién nacido, ¿no? Porque con esta manito es medio complicado, ¿no? Pero me da cosa, lo veo como algo muy frágil. Así que cuando veo un chico recién nacido, alguien viene y me muestra. Viste que las madres no te muestran así los chicos, te los muestran así, ¿no? Y uno lo primero que hace es agarrar el borde de la mantita que tiene a la vuelta y verle la cara. Yo me imagino que el Señor Jesús no debe haber sido la excepción. Alguno de los pastores, o su madre, o su papá, se acercaron y corrieron esa manta para verla. Y cuando corrieron esa manta, había un niño, y ese niño vino a salvar la humanidad. Pero en Lucas capítulo 20, cuando Pedro entra a la tumba, abre el sudario y la manta está vacía, porque ese niño se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó para salvarnos. Eso es un Dios poderoso. Eso es un Dios poderoso. No solamente eso, dice la palabra de Dios que Él es Padre eterno. Y acá ya como que nos confundimos, ¿no? ¿Cómo puede ser que un niño sea mi padre? Pero Juan 14 dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y el Padre y yo, uno, somos. En realidad la traducción literal es Padre de la eternidad. Me gusta mucho una frase que encontré en un comentario diciendo que Él es tanto hijo como padre. Él es niño de lo temporal y padre de lo atemporal. De hecho, Él es el Padre de la eternidad. Juan 3:15 dice, porque todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el que nos da vida eterna. Así que sabemos que es admirable consejero, sabemos que Dios es un Dios poderoso, sabemos que es Padre eterno, pero también es príncipe de paz. ¿Qué paz es la que vino a traer? La primera paz que vino a traer es paz entre los hombres y Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe,
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, particularmente en el libro de Romanos, a aquellos que no tienen una comunión íntima con el Señor Jesucristo, que no han rendido sus vidas a Él, que alguna vez hemos sido todos los que estamos aquí, la palabra nos llama enemigos de Dios. Pero cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo y Él se sienta en el trono de nuestro corazón, la guerra se termina. La enemistad desaparece. La rebelión para con Dios se acaba. Ahora estamos en paz con Dios. Esa es la paz que Él vino a traer. También vino a traer paz a nuestros corazones. Y es un descanso, esta paz que Él trae es un descanso desconocido. Un descanso desconocido hasta entonces. Es un reposo interno tan palpable como difícil de describir. Pero es un descanso tan profundo que serena nuestros corazones aún en las peores de las tormentas. Porque Él es un Dios poderoso. Filipenses 4:7 es muy conocido. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y la otra paz que trae es la paz de la esperanza. Mi esposa sabe que a mí no me gusta mucho mirar los noticieros, porque la verdad que no puedo decir que se me paran los pelos porque no tengo, pero no es de las cosas que me ponen más contenta de ver. Prefiero ver el cartoon, no sé cualquier cosa, Peppa Pig, lo que sea, pero no los noticieros. Pero cuando uno los ve o escucha, veo un mundo desordenado. La diferencia es que esta vez está desordenado y está lleno. Antes estaba vacío. Ve tantas injusticias. Ve tanto dolor. Ve tanta incertidumbre. Y en el medio de esto, Él trae la paz de la esperanza. ¿Cuál es la paz de la esperanza? Que sobre todas esas cosas, absolutamente sobre todo lo creado, sobre todo lo conocido y sobre todo lo desconocido, Él es el único soberano. No hay nada que ocurra que el Señor no orqueste, que el Señor no guíe, que el Señor no controle. Por definición, Jesús es soberano, porque si Él no fuera total y absolutamente soberano, no sería Dios por definición, porque habría algo que Él no podría controlar, por lo tanto no sería Dios. Pero todo lo controla Él. Y la soberanía de Dios debe ser un bálsamo de descanso para nosotros. Al igual que usted, hermano, yo no sé qué va a pasar con nada, pero pertenezco a un Dios que sabe qué va a hacer con todo. Y usted también. También nos da la esperanza de que no solamente vino una vez, sino que va a volver por nosotros. Para ir terminando, este último punto le puse la ansiedad benigna. Y le puse esto porque leí una frase de Tim Keller que la tengo guardada en mi teléfono. Son esas cosas que uno sabe que uno necesita leer todos los días. Bueno, esta frase es una frase que yo necesito leer todos los días. Tim Keller decía: Dios mira al ansioso y dice: ¿he desgarrado a mi hijo en pedazos por ti y tienes miedo que no te dé lo que necesitas? Yo necesito pensar todos los días en esto. Pero este tipo de ansiedad del que quiero hablar es una ansiedad benigna. Y está en el libro de Lucas, capítulo 2, 25 al 32. Es más extenso el texto, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir hasta ahí. Dice la palabra de Dios: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Como les dije, yo necesito leer esto de la ansiedad bastante seguido, ¿no? Inmediatamente pensé, ¿cómo habrá sido la vida de Simeón? La Biblia no nos dice que era un hombre grande, pero no nos dice cuántos años tenía. Tampoco nos dice hacía cuánto que el Señor le había hecho esa promesa. Yo me puedo imaginar, yo fuera Simeón, yo andaría todo el tiempo en el templo viendo a ver qué chico trae, ¿no? Esperando a que un día el Espíritu Santo me diga: es ese. Solo esperaba que un día le diga: es ese. Nosotros no tenemos que esperar como Simeón. La luz para revelación de los gentiles ya está aquí. La palabra de Dios nos dice que este Jesús maravilloso ya está entre nosotros. Y Jesús sigue salvando, Jesús sigue sanando, Jesús sigue contestando oraciones, sigue salvando por gracia. Su poder no tiene límites y jamás lo tendrá, porque Él es nuestro consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. Él vino a traernos la paz. Me gusta mucho el texto de Isaías 40:11, creo que lo tienen en sus notas. Porque Jesús como rey cuidará y disciplinará a su pueblo con compasión. Dice: como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos, en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Pero hay algo interesante, porque en este texto del versículo 6 dice: nos es nacido, nos es dado. ¿A quiénes nos es nacido? ¿A quiénes nos es dado? A los que creen o han creído en el Señor Jesús. Si tú has creído en el Señor Jesús, entonces tú eres ese humilde envoltorio donde mora el Hijo de Dios. Todas estas verdades son para ti. Jesús es para ti y es por ti. No importa lo preocupado que estés, lo humilde que seas, lo enfermo que estés, lo menospreciado que te sientas, nada de eso importa. Lo derrotado que te sienta tampoco importa, porque Jesús está en tu interior y ese es tu único y verdadero valor. Somos valiosos porque Cristo está en nosotros. La manta sola no sirve para nada. Es el niño el que le da el valor. Pero si aún no has rendido tu vida al Señor Jesucristo, no quiero que hoy te vayas sin tu regalo. El versículo 2, cuando empezamos a leer, decía: el pueblo andaba en tinieblas y vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús es la luz del mundo. En esta mañana quiero llamarte que te arrepientas de tus pecados, a que rindas tu vida al Señor Jesús y empieces a vivir de acuerdo a su palabra. Y entonces, recién entonces, Él va a ser tu admirable consejero. Él va a ser tu Dios poderoso. Él va a ser tu Padre eterno. Él va a ser tu príncipe de paz. ¿Y esta paz cuánto va a durar? Versículo 7. Y lo delatado de su imperio y la paz no tendrán límites. ¿Se pueden imaginar eso? Una paz que no tiene límites. Una paz que nunca termina. Una paz permanente. No son esas fracciones de segundo en que decimos
hoy me siento en paz. No, no, es un estado de paz permanente. Porque lo dilatado de su imperio, de su soberanía, de su poder, de su pacto, no tendrá límites. Y su paz tampoco tendrá límite, porque el celo de Jehová hará esto. Que el Señor ilumine nuestros corazones con su palabra en esta mañana. Oramos. Señor, gracias por este sacrificio tan maravilloso. Gracias por la venida de este niño. Gracias por su ministerio, Señor. Gracias por todo lo que pagó para que nosotros pudiéramos hoy estar aquí hablando contigo. Señor, te rogamos de que aquellos que hemos puesto nuestra fe en ti, nos hagas cada día más parecido a tu Hijo Jesucristo. Que llevemos honra y gloria a tu nombre con nuestras vidas. Señor, y oro por aquellos que aún no te conocen. Que la luz de tu evangelio, Señor, resplandezca en sus corazones en esta mañana. Sálvalos para la gloria de tu nombre, Señor. Salva en esta mañana. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén.